Buenos días a todos. Vamos a empezar con la primera unidad de trabajo, que es la de introducción a la producción de carne. Y la vamos a dividir en 3 sesiones, bueno, en 3 semanas, mejor. Vamos a empezar con la semana 1, ¿vale? Este tema es un poco para que recordéis lo que visteis el año pasado y repasemos las principales razas de producción de carne y un poco los conceptos de carne. Aquí tenéis el índice de la unidad de trabajo, que no se corresponde con la separación que he hecho por semanas, porque la he separado aproximadamente en 20 y alguna diapositiva por semana. Pero este es el índice del tema en general. Primero hablaremos y repasaremos las principales razas, que ya conoceréis del año pasado. Después hablaremos un poco de qué se conoce como canal y qué se conoce como carne. Y por último, hablaremos un poco de qué se busca en esa canal y en esa carne para que tenga calidad y qué es lo que al final van a comprar al productor, que seréis vosotros, los productores. Para empezar hablando de las razas de producción de carne, vamos a empezar a hablar de las de bovino o vacuno. Las dos cosas se pueden decir. Tened cuidado con las faltas de ortografía, no escribirme bovino con las dos con V, ni vacuno con B, ¿vale? Ojo con las faltas de ortografía. Bueno, dentro de las razas de bovino, de hecho todas las razas, se pueden clasificar según su origen. Según su origen, hay razas autóctonas, que serían las razas que tienen su origen en España, son razas criadas y creadas en España, y razas integradas. Las razas integradas serían razas que provienen de otros países, pero que se han introducido en España y se están criando con éxito, ¿vale? A su vez, dentro de las razas autóctonas tenemos dos tipos. Están las razas autóctonas de fomento y las razas autóctonas en peligro de extinción. Las razas autóctonas de fomento son aquellas que son españolas y hay un suficiente número de animales como para pensar que no vayan a desaparecer en un futuro. A diferencia de las razas autóctonas en peligro de extinción, que hay tan poco número de ejemplares que se teme que en un futuro próximo desaparezcan. Como por ejemplo la raza murciana. Hay una vaca que es la vaca murciana, pero que quedan solo 6 ejemplares en toda España. Eso está destinado a desaparecer. Entonces esa sería una raza autóctona en peligro de extinción. Dentro de las razas autóctonas de fomento, las 3 principales en España son la rubia gallega, la retinta y la morucha, en ese orden. Y luego dentro de las razas integradas en España, que serían las extranjeras, que se crían bien en España y que hay un número importante de ejemplares, pues las más importantes en carne son la charolesa y la limusina. Hablamos de razas puras, aquí en este caso, pero tenemos que olvidarnos que en carne es muy raro que se críen animales de raza pura. Lo que nosotros nos vamos a encontrar en los cebaderos de vacuno van a ser cruces. Normalmente, o un cruce de una vaca lechera con un macho cárnico, o el cruce de una raza autóctona, la madre raza autóctona y el padre extranjero de carne, ¿vale? Entonces lo que vamos a tener sobre todo son cruces, pero bueno, aún así tenemos que conocer cuáles son las razas principales de las que vienen esos cruces, ¿vale? De momento vamos a repasar solo estas 5. Empezamos con la rubia gallega. La rubia gallega es la vaca de carne española con más número de ejemplares, ¿vale? Es la que más censo tiene. Si la vemos, pues a simple vista no aparenta ser una vaca lechera. Si os fijáis en la mama, no la tiene desarrollada como después veremos en la unidad de trabajo siguiente, la vaca frisona, que es principalmente mama. Aquí nos encontramos con razas autóctonas de carne que principalmente lo que podemos ver es que tienen el cuerpo como si fuera un rectángulo. Si os fijáis en el tercio posterior, la pata de atrás, veréis el gran desarrollo muscular que tiene. Estas razas han sido seleccionadas principalmente no para dar leche, sino para dar terneros de carne, con lo cual lo que vamos a encontrar en ellas son pues características cárnicas, no lecheras, ¿vale? Si os fijáis, bueno, la capa, pues su nombre lo dice, es rubia. Nos podemos encontrar rubio más claro y rubio más oscuro. Las más claras pues se llaman pajunas. No llegan a ser rojas nunca, ¿vale? Como veremos luego la retinta que sí llega a ser roja, esta se queda en este color amarillo, marrón claro. Si os fijáis los extremos, la punta de los cuernos,
el hocico, las orejas, las patas en los extremos, la cola, se va clareando, ¿vale? Eso se llama degradado en los extremos. Ninguna otra vaca que sea rubia en España tiene los extremos claros, ¿vale? Y si os fijáis en las orejas, si ahora no se está mirando de frente, si os fijáis en las orejas, las tiene como mirando hacia adelante. Eso se llama orejas en raqueta. En esta foto no se aprecia mucho, pero el ojo, alrededor del ojo, lo tiene mucho más claro. Eso se llama ojo de perdiz, ¿vale? Esas son las características de esta vaca. Aquí tenéis el macho, pues lo que os decía antes, fijaros en que es un toro prácticamente rectangular, con gran masa muscular. También la capa es clara, más clara que la hembra anterior, pero eso puede cambiar. Pero sí, fijaros que los extremos son todos blancos, o más claros que la capa. Si os fijáis en este toro, es un toro seleccionado para dar carne. De hecho, están seleccionados y pueden llegar a pesar vivos, los más grandes, 1.250 kilos. Eso son más de 1 tonelada de animal. Es un animal, pues un bestia de la carne. Aquí podemos ver un poco las características de esta raza, muy sencillas. Pues es la principal raza autóctona de censo. Se ha usado tradicionalmente para carne. Veremos ahora después que hay otras razas que se han usado para otras cosas. Pero su uso tradicional ha sido para carne y sigue siendo su uso tradicional, su uso habitual, el de carne. Aquí en Murcia no se consume mucho esta carne, pero si viajáis de Madrid hacia arriba, hacia la parte norte, veréis que hay chuletones de rubia gallega. Es una carne bastante apreciada y bastante cara. La capa, como he dicho, desde rubia trigueña, canela, ¿vale? Y degradaciones en los extremos. También el peso, las hembras llegan a 600 kilos. Pensar que un caballo español, por ejemplo, de los grandes que tenemos en el CIFEA, puede pesar eso, pues imaginaros eso en una vaca. O sea, no es una vaca pequeña. Hembras de 600 kilos y el macho es que duplica ese peso. Hasta 1.300 kilos el macho. Si os fijáis en el mapa que hay a la derecha, no hacedle mucho caso a este mapa porque es la distribución de la raza pura. Y yo ya os he dicho que en vacuno de carne las razas puras no son importantes. La segunda raza de carne que vamos a ver es la retinta, ¿vale? Es una vaca que se cría principalmente en la zona de la dehesa salmantina, en Salamanca, Extremadura, la zona de Huelva. Es una vaca que está en las dehesas, comparte territorio con el cerdo ibérico, ¿vale? Esas zonas son zonas que son muy calurosas y esta vaca está muy bien adaptada a esas zonas. A lo mejor si cogiéramos una raza frisona, lechera, y la pusiéramos en esas zonas, cuando en verano le dé 40 grados a la sombra, esa raza no va a producir. Pero esta raza, la retinta, es una raza que está muy adaptada al medio en el que vive y es capaz de sobrevivir en extremos. O sea, si le hace en verano 40 grados, la vaca produce. Si en invierno le baja la temperatura a -10, la vaca está acostumbrada y produce. Ese concepto, que lo tienen las razas autóctonas, se llama rusticidad. Es muy característico, por ejemplo, si lo pensamos en la cabra murciano-granadina. La cabra murciano-granadina es un ejemplo de rusticidad. Si la sacas al monte a pastar, va subiéndose en todas las piedras y nunca se cae. Ahora, mete un cerdo blanco landrace de los que tenemos en Lorca y llévalo al monte. Al primer paso que da se está despeñando por el monte. No es rústico. Pero esta raza, este tipo de razas autóctonas, son muy rústicas. Se llama rusticidad esa característica. Si os fijáis en esta vaca, tiene poco desarrollo mamario porque no se ha seleccionado para leche, pero sigue siendo rectangular. Es una vaca de carne, no tan grande como la rubia gallega, pero sí que se cría para carne. Si os fijáis, las características es una capa roja, ¿vale? Pero que no se llama roja. La capa en vacuno, la capa roja en vacuno se llama retinto. O sea, la propia capa le da el nombre a la vaca. Retinta. Sería lo que se corresponde al castaño en los caballos, ¿vale? El castaño en los caballos son esos caballos rojizos que tienen los extremos oscuros o más oscuros. Aquí en esta vaca no se ve bien, pero ahora cuando veáis el macho sí lo vais a ver, que el extremo de las patas, la cabeza, los tienen más oscuros, ¿vale? Eso sería el castaño en caballo, el retinto en vacuno. Esta vaca también tiene una característica muy específica porque se le ve muy claramente lo que se llamaba ojo de perdiz. Si os fijáis alrededor del ojo, tiene como si le hubiera caído lejía al ojo.
¿no? Lo tienes más claro. Eso es el ojo de perdiz muy característico de esta vaca. Aquí tenéis el macho de la raza retinta, lo que os he dicho, una capa retinta, que puede ser más clara, más oscura, pero siempre tonalidades rojizas, y los extremos, fijaros en la cabeza, más oscuros. No se le ve las pezuñas, pero si las viéramos serían más oscuras que el resto de la capa. Si os fijáis, es muy parecido al rubio gallego en cuanto a la morfología del cuerpo, rectangular, con grandes masas musculares, y aquellos que seáis aficionados a los toros, veréis que se parece a un toro de Lidia. Lleva los hierros y la morfología es de toro de Lidia. Eso es porque el toro de Lidia está encastado, en parte, en esta raza. El toro de Lidia se genera mezclando diferentes razas, y una de las que encasta es esta, la retinta. Bueno, estas son las características de esta raza. Como os he dicho, es la segunda raza autóctona, o sea, española, en censo. Es de la segunda que más animales hay. Es rústica, que eso ya lo he explicado en la diapositiva anterior. Está muy adaptada al clima mediterráneo. Si le hace días de sol los aguanta, si le hace frío los aguanta, si hay poco para comer también produce. O sea, es una raza ideal para criarla en la zona en la que vive. Si os fijáis, está poco seleccionada para carne. De ahí que el peso, ahora que lo vamos a ver más tarde, pues el peso de la hembra sí que es aproximadamente igual que el de la rubia gallega, 650, pero el del macho baja a 850. Si lo comparamos con el rubio gallego, que pesaba 1250 kilos, pues es como 400 kilos más pequeño. No está tan seleccionado para carne. La capa, pues ya lo hemos dicho, retinta, colorada, rubia, berrenda. Berrenda es raro ver este tipo de raza en berrenda, pero bueno, acordaros que la berrenda era aquella vaca que tenía el fondo blanco y tenía manchas, o bien rojas o bien negras, ¿vale? Y el uso tradicional que ha tenido este animal ha sido carne y trabajo. Trabajaba en el campo. Era raro aquella familia que vivía en esta zona que no tenía un buey para arar los campos. Pensad que la mecanización del campo se ha producido de hará unos 40 años para acá. Preguntadle a vuestros abuelos, a lo mejor vuestros abuelos son muy jóvenes, pero preguntadles si ellos cuando eran jóvenes había tantos tractores en el campo. Lo que tenía era una mula o un buey, quien podía. Estos animales se usaban para trabajar. Ahora ya ese trabajo se ha perdido, ya nadie ara con mulas ni con buey, pero este animal se usaba para eso. La tercera de las razas de carne que vamos a ver, autóctonas, es la morucha. La morucha es una vaca que se cría también en la misma zona que la retinta, comparte territorio, en las dehesas de Extremadura, de Andalucía, de Huelva, Córdoba, Cádiz, la zona de Salamanca, de Castilla-León, por aquella zona, porque es muy rústica también, comparte rusticidad con la anterior. Si os fijáis en la vaca, es una vaca más pequeña aún que las anteriores. Eso significa que si es más pequeña es porque se ha seleccionado menos para carne, ¿vale? La capa que tiene esta vaca es grisácea, pero no se llama grisáceo. La capa de vacuno se llama cárdena. Es una capa cárdena. Si os fijáis, el hocico es negro, los ojos son negros y los extremos son más oscuros. Este sería lo que se corresponde con el tordo en caballo, ¿vale? Sabéis que la capa gris en caballo no se llama gris, sino se llama torda. Pues esta vaca es torda, pero en vacuno no se llama tordo, sino cárdena. Aquí tenéis una foto del macho de la morucha. Si os fijáis, se parece muchísimo a un toro de Lidia. ¿Quién me dice a mí que esa foto no es de un toro de Lidia? Pues es que es lo mismo que os decía antes. Cuando se crea el toro de Lidia, se hacen encastes con los toros más bravos que había por la zona. Y uno de los más bravos, de hecho este toro es el más bravo después del toro de Lidia, requiere un manejo complicado. Tú no te puedes meter aquí entre las vacas a pasearte entre ellas. Este toro es bastante bravo, hay que tener mucho cuidado con él. Pues este toro ha servido para creó en su momento parte del encastamiento de los toros de Lidia. Si os fijáis, es un toro mucho más compacto que el rubio gallego, más pequeño, más corto, ¿vale? No es tan hipermétrico. El concepto de hipermétrico es aquel animal que dentro de una raza se sale del tamaño habitual. Por ejemplo, en perro lo vais a ver muy claro. Todos tenemos en la cabeza lo que es el tamaño habitual de un perro, ¿no?
un braco. Un braco es grande, pero bueno, un cocker, por ejemplo, es un perro de tamaño unos 20 kilos, un tamaño normal. Si pensamos en un gran danés, que es el Scooby-Doo, el gran danés, pensad que puede llegar hasta los 95 kilos en perro. Eso es una raza hipermétrica. Al contrario que un chihuahua. Si pensamos en un chihuahua, es una raza hipométrica. O sea, es más pequeño que la media de los perros. Pues en vacuno pasa igual. En vacuno todos tenemos en nuestra cabeza lo que es una raza, lo que sería una vaca normal, pues toda la vaca que pasa de su tamaño a esa raza que nosotros tenemos en mente es una raza hipermétrica. ¿Vale? Pues todos estos toros que estamos viendo y estas vacas son razas hipermétricas. Estas son las características de esta raza. Es la tercera raza autóctona en importancia censal. La capa escárdena, como ya hemos visto, se usa para carne, porque esta vaca no se ha usado nunca para trabajo, porque es bastante brava. Imaginaos tratar de arar con un toro de lidia. Pues es lo mismo, no se ha usado para trabajo. Es la de más difícil manejo después de la de lidia, muy rústica, y los pesos son aproximadamente muy parecidos a los de la retinta. Una hembra un poco más pequeña, de 500 kilos, y el macho pues igual que el del retinto, 850-900 kilos.